Los campos electromagnéticos son los que generan la electricidad, y para esto es importante resaltar que la electricidad es un fenómeno natural que siempre está presente en nuestro entorno y el hombre ha aprovechado para generar bienestar y progreso. Los campos electromagnéticos se encuentran en todas partes, aunque no los veamos están ahí, bien sea formados por la luz del sol, el magnetismo de la Tierra, el uso de celulares o microondas, entre otros. Cuando hay diferencias de voltaje se producen campos eléctricos y cuando hay corrientes eléctricas se generan campos magnéticos. La combinación de estos dos forman los campos electromagnéticos. Según su frecuencia de uso se clasifican en dos: los campos de radiación ionizantes, que son tan fuertes que pueden romper moléculas de los seres vivos, entre los que conocemos como las radiaciones alfa, beta o gamma. Por otro lado, los campos de radiación no ionizantes son aquellos que tienen frecuencias muy bajas y se ha demostrado que no tienen efectos en la salud porque no modifican la materia. Esta imagen nos muestra un claro ejemplo de clasificación de las radiaciones no ionizantes y las ionizantes. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas establece valores de máxima intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético en bajas frecuencias, para las zonas donde pueden permanecer personas independientemente el tiempo de permanencia, las cuales están basados en los criterios de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la Institución Internacional para la Protección de la Población y el Medio Ambiente frente a las radiaciones no ionizantes. Un ejemplo de ello son los campos generados por la infraestructura de transmisión de energía, como las torres y los cables eléctricos, las cuales tienen una frecuencia tan baja que es inofensiva para los seres vivos y la naturaleza en general. Campo eléctrico. Es una alteración del espacio que hace que las partículas cargadas experimenten una fuerza debido a su carga. Está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga negativa. Es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerza conservativas. Un campo eléctrico puede generarse a través de una carga ya sea negativa o positiva o alrededor de diferentes cargas o varias cargas. A continuación se muestra de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. En la primera imagen vamos a ver cómo las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Y en la segunda imagen vemos cómo por convención las líneas salen de las cargas positivas. Posterior a ello, la intensidad del campo eléctrico se mide así, de la siguiente manera. E, campo eléctrico, igual a F, que es fuerza eléctrica, sobre Q, que es carga de coulombs. ¿Qué es una carga de prueba? Es una partícula bastante pequeña con una carga positiva. Y la fuerza eléctrica, que esta es la que mide o la que va a la misma dirección del campo eléctrico. Líneas de fuerza. Se representa mediante un conjunto de líneas de fuerza o mediante líneas de campo. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa, como lo veremos a continuación. Las líneas de la fuerza tienen las siguientes propiedades físicas. La primera, la dirección del campo en un punto de la tangente a la línea de la fuerza, generando por dos cargas de signos diferentes pero igual de la magnitud. Y por último, dos líneas de campo no se pueden cruzar. Para finalizar, un campo eléctrico es una cantidad vectorial que por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido. Yo les voy a hablar sobre el campo magnético. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, es decir, flujo de electricidad. Un campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos.
comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen o se repelen. ¿Cuáles son las características del campo magnético? 1. Tienen un polo norte y un polo sur. 2. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. 3. Se pueden generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. 4. Cuanto más cerca esté un campo magnético de su punto de origen, mayor será su intensidad. 5. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. 6. Se representan por las llamadas líneas de campo magnético. ¿Qué son las líneas de campo magnético? Pues se representan por el trazado de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. En la siguiente imagen podemos apreciar una barra magnética. Podemos ver cómo los polos iguales se repelen, cómo los polos diferentes se atraen. Podemos apreciar también una imán de herradura y el campo magnético de la Tierra. La presencia de un imán altera el espacio que lo rodea y obliga a que se acomoden las limaduras de hierro siguiendo un patrón específico, es decir, que obliga a que éstas se muevan. Los extremos donde estas líneas se unen reciben el nombre de polo norte. Los límites máximos de exposición profesional son valores de referencia para la evaluación y control de los riesgos inherentes a la exposición a campos electromagnéticos. Las personas que están expuestas a campos electromagnéticos por sus actividades o el público en general no deben ser sometidos a campos que superen los valores establecidos en la siguiente tabla. Para la exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas, la intensidad de campo eléctrico debe ser de máximo 8,3 kilovatios por metro y la densidad de flujo magnético de 1000 microteslas. Y para la exposición de público en general, hasta 8 horas continuas, la intensidad de campo eléctrico debe ser de 4,16 kilovatios por metro y densidad de flujo de 200 microteslas. De acuerdo a los significados de los campos electromagnéticos, debemos tener en cuenta que deben ser medidos y controlados para que no ocasionen daños en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Los diseños o líneas de subestaciones de tensión superiores a 57.7 kW en zonas donde se tenga cercanía a las edificaciones ya construidas deben incluir un análisis de campo electromagnético en los lugares donde se vaya a tener la presencia de personas. Los diseños de edificaciones aldeanas a las zonas de servidumbre deben incluir memorias de cálculo de campos electromagnéticos que se pueden presentar en cada piso. Para esto se necesita que el dueño del operador de la línea de subestación entregue al dueño del proyecto de edificaciones máximos valores de tensión y corriente, y siempre tener en cuenta que la medición se debe hacer a 1 metro de altura del piso por donde está ubicada la persona, o sea, el lugar de trabajo. En caso de las líneas de transmisión de campo electromagnético, se debe medir en la zona de servidumbre en sentido transversal de la misma. El valor de exposición al público en general se tomará como el máximo que se registre en el límite de la zona superior a la servidumbre. Para redes de distribución y uso final, el valor de exposición público debe medirse a partir de las distancias de seguridad donde se tenga la posibilidad de permanencia prolongada de personas, hasta 8 horas en zonas de amplia circulación de público. Y para lugares de trabajo se debe medir en el lugar asignado por la empresa para cumplir el horario habitual del trabajador. El equipo con que se realicen las mediciones debe poseer un certificado de calibración vigente y estar sometidos a un control metrológico. Esto es todo lo relacionado con el artículo 14 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE. Muchas gracias a todos ustedes.